problemas, ¿no? Yo creo que esta es la primera vez que tenemos un curse word en nuestro canal, por lo menos de Puerto En Rico. el canal, ahí mira, lo único que tienes que hacer es al final, cuando yo digo, nada más le pones el beep, ¿ok? ¿Cómo entonces debe ser la forma, el carácter bíblico, ¿verdad?, hacia el escéptico? En particular, personas en las comunidades LGBT+, feministas, personas pro aborto, como mencioné ahorita, etcétera. O sea, ¿cómo se supone que nos acerquemos a presentar el evangelio a estas personas ¿verdad? Y el carácter que debemos de tener cuando dialogamos con estas personas? Bueno, primero que nada, nosotros debemos de tener diría yo, un default mode, ¿no? Una configuración estandarizada en cuanto a cómo vamos a abordar el diálogo con una persona, siempre con mansedumbre y reverencia, siempre con respeto, siempre dejándoles saber desde el inicio que ellos valen igual que lo que valgo yo, independientemente de sus creencias y demás. Ahora, esto no quiere decir que porque ellos sean tan valiosos como yo en relación al valor de un ser humano, ¿no? De su valor intrínseco. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a adoptar o vamos a aplaudir o a aceptar o a celebrar sus acciones y su estilo de vida. Eso debemos de hacer esa distinción. El problema es que con personas así, su estilo de vida es su identidad. Hay personas que están dentro de, por ejemplo, cualquiera de estos ámbitos de la ideología de género, ya sea transexualidad, bisexualidad, homosexualidad y demás, que su sexualidad es su identidad. Entonces ellos no lo pueden separar, por lo menos en sus mentes. Y nosotros podemos ser amorosos y al mismo tiempo directos en cuanto a hablar. Por ejemplo, a mí las personas me dicen, bueno, tú eres cristiano, tú no deberías usar sarcasmo. Tuve una conversación una vez con una de esas personas que son pseudo apologistas que se adjudican el título de apologética, pero en realidad lo que andan enseñando es teología liberal y demás, ¿no? Y muy mala filosofía. Y la persona me dice, es que no me gusta tu actitud. Yo no veo a William Lane Craig haciendo esto. Bueno, primero que nada, yo no soy William Lane Craig. No sé por qué, o no sabía que William Lane Craig era el referente absoluto de cómo debería ser yo como apologista. Yo pensé que debería ser Jesús o Pablo, pero William Lane Craig no. Obviamente me parece que todos como seres humanos vamos a quedar cortos de la gloria de Dios y de la manera en la que deberíamos actuar. Lo curioso es que yo le dije que tal vez se le había olvidado leer el Antiguo Testamento y ver como personas como Elías utilizaba sarcasmo ante los profetas de Baal y como el mismo Jesús utilizaba sarcasmo y palabras duras como tumbas blanqueadas cuando llama a alguien un perro, ¿no? Obviamente estos son insultos de alta categoría. Ahora, no quiere decir que nosotros deberíamos usar insultos como regla general, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de medir el tipo de conversaciones que estamos llevando. Nosotros tenemos que saber y pedirle la sabiduría al Espíritu Santo y que sazone nuestras conversaciones con sal para saber cómo hablarle a otras personas. Un perfecto ejemplo es la persona, este señor Carlos Catari, que lo llevó a él a los pies de Cristo fue el amor de Cristo que él vio por medio de esta pareja, ¿ok? Cómo lo trataron. Ahora, hay personas hay cientos, diría yo, me atrevería a decir miles de personas que han dejado el Islam y se han convertido en cristianos por medio del trabajo que está haciendo David Wood. Una de las personas más prominentes, que Dios lo tenga en la gloria, fue Nabil Qureshi. Y David Wood no es una persona buena gente. Sus videos, es más, él es lo que se llama un Psicópata. psicópata altamente funcional. Yeah. Él no tiene emociones como tú y yo, y los videos que él hace son videos sin emociones, son videos crudos, son videos directos, pero esta es la manera en la que la mayoría de los musulmanes van a responder.
porque los musulmanes no tienen la misma mentalidad que nosotros acá en el occidente. Ellos son personas que están a favor de este espíritu confrontacional. Ellos quieren ser desafiados, ellos quieren demostrar su superioridad y la superioridad de su sistema de creencias, de su cosmovisión. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, número uno, siempre con reverencia y mansedumbre, con respeto, con gracia, como elementos fundamentales. Pero cada una de las conversaciones que tenemos que tener nosotros debemos de medirlas y ir utilizando las herramientas que Dios nos da. Por ejemplo, hay personas en el ámbito del feminismo o en el ámbito de LGBTI y eso, que nosotros debemos amarlas. Acordémonos que Pablo dice que debemos, y Jesús nos dice, debemos amarlos a todos, debemos demostrarles respeto, pero eso no quiere decir que todos vayan a caer bien. ¿Ok? Nosotros tenemos que utilizar las herramientas que tenemos y determinar cuáles herramientas van a ser más efectivas. Yo he tenido conversaciones con personas que en el inicio, obviamente, tú los vas sintiendo y dices, bueno, es una persona que obviamente no me va a respetar. Eso no quiere decir que eso te abra la puerta para irrespetarlos, pero tal vez te permita utilizar otro tipo de herramientas como una palanca más fuerte, por ejemplo, un poco de sarcasmo. Y esto tal vez pueda hacer a la persona reaccionar o darse cuenta que se encienda el bombillo y la persona diga, wow, ¿sabes qué? Tienes razón. Las mismas tácticas que aprendemos de Greg Koukl, ¿no? Muchas de estas tácticas se pueden utilizar de manera gentil o se pueden utilizar de una manera más chocante, porque depende de la persona que está del otro lado, depende de tu interlocutor, cómo debes llevar estas conversaciones. Ahora, esto solo se puede llevar así correctamente si tienes la suficiente experiencia. Si tú no tienes la suficiente experiencia para dialogar con alguna persona sin que se te suban los humos a la cabeza, entonces mantente en el nivel 1, que es siempre tranquilo, con respeto, con mansedumbre, con reverencia, hasta que comiences a, a crecer en este ámbito del diálogo, porque se encuentra en todo lado. Por ejemplo, cuando tú vas a una reunión donde un simposio donde están académicos de izquierda y de derecha, tú los ves hablando de este tipo de temas teológicos con todo el respeto del mundo, ¿ok? Aunque de manera muy fuerte. Y por ejemplo, vimos dos de mis amigos en el debate sobre la inerrancia entre Mike Licona y Richard Howe, donde ambos estaban hablando de manera fuerte, pero ambos son amigos. Es más, son tanto así que viven en barrios cercanos, barrios aledaños y debatieron en ese momento, pero siguen siendo amigos. Entonces, depende de la relación que tengas con la persona que está del otro lado. Si es una persona cercana a ti, pues tienes que tener, sabes que tienes mucha más libertad de cómo actuar. Si es una persona que apenas estás conociendo, obviamente las reglas cambian para que así tú puedas tratar de desarrollar una amistad con esta persona. Claro. Yeah, y trajiste... perdón. Dale. No, y trajiste un punto bien importante y clave, y ese es el de la cultura. Tienes toda la razón. Yo creo que esa parte no conocía mucho la cultura, ¿verdad? Islámica, y pues o mejor dicho, islámica digo yo, porque estoy pensando en David Wood, que ¿verdad? Él se dirige más al área islámica, pero esa cultura de Arabia y, ¿verdad? Estas áreas, pues esas áreas yo no conocía de esa parte de ser más directo, ¿verdad? Esa parte de que eso era algo que se esperaba, y me da gracia porque mi novia, ella fue para Croacia, y en Croacia hubo un nene chiquito una nena o un nene chiquito que le estaba diciendo mira, juega conmigo. Entonces ella, americana, estaba tratando de ser más gentil. No, gracias, estoy bien. Entonces la señora al lado de ella le dice, no, es que tienes que ser directa, tienes que decirle, no quiero jugar ahora. Y ella como que, pero en serio, y la muchacha le dice, no, es que ya no quiere jugar. Entonces la nena chiquita, ok, y se fue. Como que para ellos es normal, como entiendes. Entonces acá en esta área del mundo, para nosotros es como que, espérate, eso está fuerte. Tienes toda la razón. Yo creo que hay un aspecto cultural en ciertos casos, y yo creo que eso es algo que debemos mantener en mente y estar abiertos a aprender de esas otras culturas, para entonces uno tener la forma de entonces saber cómo llevar el evangelio a estas otras áreas. Que algo, y estás completamente en lo correcto. Algo que a mí me critica mucho es porque yo utilizo personas como tonto o idiota o estúpido en mis live streams. No, eso no es de cristianos.
Eso pues, se puede debatir, ¿no? Pero lo curioso es que en el mundo angloparlante estas palabras son comunes y corrientes. Son palabras que si tú escuchas a una persona, ya sea tu pastor diciendo, oh, that's stupid, ¿no? Desde el púlpito, ¿no? A nadie se le van a poner los pelos de punta, ¿no? No, eso no es nada controversial, pero en Latinoamérica yo he visto que sí. Obviamente en Latinoamérica tenemos una gama mucho más amplia de modismos regionales que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, yo me acuerdo haber dicho la palabra pendejo dentro de un círculo. Estaba en una iglesia, estaba en México, en el corazón de México, y dije esa palabra y a mí, es más, mi amigo Chris Dupont tuvo que pedir perdón. Él se levantó y dice, oye, discúlpenlo, él no es de acá y él no sabe que esta palabra es algo malo acá. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Por lo menos estos regionalismos, estos modismos regionales que tal vez puedan ser problemas, ¿no? Yo creo que esta es la primera vez que tenemos un curse word en nuestro canal, por lo menos de Puerto Rico. En el canal, ahí le met, mira, lo único que tienes que hacer es al final, cuando yo digo, nada más le pones el beep, ¿ok? Pero de verdad, no se traduce bien al español y acuérdate que pues y como ustedes tal vez les pasa, ustedes no saben en qué lenguaje piensan, a veces es en inglés, a veces en español, y cuando las cosas salen en español a veces vienen de la parte de tu cerebro que está pensando en inglés. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta mucho, ¿no? Y la comunidad latinoamericana también tiene que ser, o sea, el trabajo no es solo mío. Right. El trabajo también es del público, que entiendan desde donde yo vengo. Ok, yo trato de invertir mi tiempo, mis esfuerzos y mis recursos en tratar de entenderte a ti, pero yo espero que hagas exactamente lo mismo para conmigo. Y yo creo que eso es algo que no, la iglesia en Latinoamérica dice, no, tú tienes que actuar de la manera que yo digo que está correcto, o si no, no te queremos. Yo, eso es falta de madurez en la iglesia latinoamericana. Yo creo que, y no toda, obviamente no toda, pero sí mucha. Ahorita mismo estamos dando el curso de por qué todavía no tengo suficiente fe para ser ateo, y estábamos hablando sobre los tatuajes. Y al final del día lo que yo dije, bueno, eso es algo de conciencia, ¿no? Eso es algo de conciencia. No hay una regla rígida. Si quieres utilizar las reglas de Levíticos, estás sacándola fuera de contexto, del contexto que produjo el texto, entonces estás utilizándola de manera ilegítima. Bueno, no quiero decir que tienes que tener tatuajes en la cara como 6ix9ine tampoco, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es que uno de los comentarios curiosos es que dice, ¿y por qué en Latinoamérica nadie critica a las personas que son obesas o las personas que tienen este problema de avaricia? Y yo les dije, sí, esto es exactamente como la persona que pesa 150 kilos o 300 libras, ¿no? Y al mismo tiempo está criticando al misionero que está en África porque tiene los brazos tatuados. ¿Entiendes? Hay una falla fundamental en la iglesia latinoamericana, donde se enfocan en las pequeñeces que al final del día ni le suman ni le restan a la labor que deberíamos estar haciendo para Cristo. Pero eso es un problema grande que hay acá y número uno, tenemos que ser cuidadosos con quién hablamos, pero también debemos de saber con quién estamos hablando. Estamos hablando con una persona que es susceptible a una manera más fuerte de hablar, o una persona que más bien está a favor de esta confrontación directa que, por ejemplo, los musulmanes les gusta tener. Y yo creo que dos cositas que puedo añadir aquí es cuestión de contenido bíblico. Pablo, creo que es la segunda carta a los Corintios, la primera, no estoy seguro cuál de las dos fue, pero ahora mismo no tengo el texto en mente, pero él dice que para los que están bajo la ley, me dice como los que están bajo la ley, para los que estaban, él básicamente se adentraba en diferentes culturas para poder llevar el evangelio, y de esa misma forma yo creo que es sabio conocer el lenguaje dentro de un lugar, ¿verdad? Para saber cómo te puedes expresar, que la forma en la que, ¿verdad? En la que se expresan ellos mismos entre sí, o que tú puedas acomodarte a eso, al igual que las palabras que usan. Eso es un aspecto que es bien importante, y debemos hacerlo como él estaba diciendo, pero a la misma vez, personalmente, una introspección yo creo que nunca está de más, en el sentido de que si estas palabras a ti te hacen caer o te hacen desarrollar diferentes formas de pensarlo, o te pueden, quizás, qué sé yo, tú decirle idiota a alguien, pues no está mal, pero me puede llevar a algo más, ¿me entiendes? Y yo creo que eso
¿verdad? Quiero hacer una pausa ahí, porque cuando yo utilizo estas palabras, las utilizo en el contexto de ideas, nunca de personas, ¿ok? Nunca de personas. Yo nunca mira, es que aquel es un estúpido, es un idiota. No, yo hablo sobre las ideas. Es que esta idea o esta manera de razonar es una tontería, es una estupidez, pero nunca las personas. Yo sí trato de hacer esa división en mis live streams entre la crítica personal y el uso de estas palabras a los individuos y la crítica de las ideas que sostienen estos individuos. Entonces nada más quería dejar esa aclaración para que después no te den gato por liebre. No, pero no, y es cierto, muchas veces, por ejemplo, Agustín Laje vino aquí a Puerto Rico hace como 2 semanas. Y Jorge y yo, ¿verdad? Jorge Andrés, tuvimos un problema, ¿verdad? Acá entre nosotros hablando porque él se expresó él vino a una iglesia aquí en Puerto Rico, una iglesia que es parte de mi concilio, yo soy de las Asambleas de Dios. Y él vino aquí a Puerto Rico, estaba hablando, entonces le dejaron el altar libre, y yo amo a Agustín Laje, lo que dice, lo apoyo un montón. Pero él había posteado unas cosas recientemente en su Instagram antes de, ¿verdad? Anterior a pararse en ese altar, y estaba hablando acerca de que eran tontos estas personas y que sí, todas estas cosas. Y veía un montón de personas, ¿verdad? Cristianas, comentando, dándole like, apoyando lo que están diciendo, incluso diciendo cosas peores de los que él, ¿verdad? De las cosas que él dijo ahí. Y después él se para en el altar, muchas veces mencionó palabras como estúpido, ¿verdad? Estas personas que están haciendo esto. Y yo puedo entender de dónde él viene. Y quizás él no lo diga, ¿verdad? Con la misma intención que una persona aquí en Puerto Rico la tiene. Pero aquí yo conozco a los puertorriqueños, ¿ok? Nosotros no decimos estúpido así porque es, sin idiota así porque sí, ¿sabes? Nosotros cuando lo decimos es porque, ¿sabes? Te queremos insultar. So que me preocupó mucho el hecho de que veía muchas personas en la iglesia aplaudiéndole eso, ¿verdad? En el sentido de que estaban apoyando como que sí. Entonces, una actitud que veo que tiene la iglesia, y esto por lo que he visto es tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica, en Estados Unidos, una actitud que tiene actualmente, como estamos siendo tan oprimidos hasta cierto punto, ¿verdad? Con todos estos movimientos que se están levantando, pues estamos ya en una jugada más defensiva que ofensiva. Y esto yo lo mencioné hace tiempo en uno de los episodios que grabamos, pero estamos en la actitud de defender. O sea, yo quiero defender mi posición, no me importa cuánto me cueste, si te tengo que decir lo que te tenga que decir, pero yo voy a defender mi posición. Pero entonces ese aspecto de que también tenemos que ser bien sabios, tenemos que coger y controlar nuestras emociones y ser maduros, ¿verdad? Y también a la misma vez jugar la ofensiva con el evangelio, pues eso como que se está perdiendo en la iglesia, ¿verdad? Y es bien difícil, una línea bien difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil porque claramente se están metiendo con nuestra familia, ¿sabes? Es bien difícil, un tema bien complejo con muchos layers, ¿verdad? Pero creo que hasta cierto punto podemos hacer un mejor trabajo en cómo lo llevamos. Y no sé qué tú piensas de eso, Jorge, porque nunca he dialogado esto contigo, pero... Bueno, primero que nada es un tema difícil, de verdad. Y sí, yo creo que demostrar el carácter de Cristo siempre es un desafío para todos nosotros, especialmente en la carga emocional que traen la discusión de estos temas. Yo te voy a decir que yo tengo ese tipo de discusiones internas con familiares míos, personas en Costa Rica, los mismos familiares de mi esposa y demás. Y son temas donde me hace falta mucho el autocontrol, ¿no? Esta temperanza que necesito tener. La iglesia debería de hacer un mejor trabajo y deberíamos de tener esa distinción siempre enfrente, que a las personas siempre deberíamos de enfocarnos en el respeto y debemos de hacer esa separación que yo creo que es legítima entre sus ideas y las personas como un ser, ¿no? Entre la persona, llamarle a alguien estúpido ya es, aunque lo que esté diciendo sea una reverenda estupidez, llamarle a una persona estúpido ya es un insulto directo. No. Por ejemplo, nosotros sabemos que pues el insulto directo de Jesús contra los fariseos de llamarlos tumbas blanqueadas y demás, tenía que ver con el hecho de que él sabía más allá de toda duda razonable, siendo Dios mismo, ¿no? Que él, que estas personas sí, indudablemente estaban y habían actuado de esta manera y posiblemente no iban a cambiar.
¿ok? Aunque nosotros sabemos que muchos, miles de ellos los llegaron a seguir, y que muchos de ellos se convirtieron en el primer sermón que dio Pedro, ¿no? Donde miles de personas se bautizaron, ¿no? Ese día. Eso lo podemos encontrar, si no me equivoco, en el libro de los Hechos, en alrededor del capítulo 3, ¿no? Pero nosotros sabemos que como nosotros no somos Jesús, y aunque queremos imitarlo y emularlo a Él en todo, nosotros sí debemos de hacer esa separación entre la idea de alguien y ese alguien. Yeah. Y a veces la iglesia no lo hace. Yeah. Como dijiste tú, nosotros estamos ahora en modo de defensa, y a veces por cualquier cosa, y ya estamos, ¿cómo te diría? Estamos en un punto como iglesia que estamos siendo atacados por la izquierda de una manera tan feroz que ahora brincamos por cualquier cosa. Okay, cualquier cosa tan pequeña lo hacemos, nos ahogamos en un vaso de agua, y a veces utilizamos las palabras incorrectas para referirnos a algo que en realidad no lo ameritaba. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, debemos de ser conscientes de que esto es una realidad, y debemos tratar de siempre demostrar el respeto y hacer esa distinción entre las ideas de alguien y la persona como tal.